Bien, continuando entonces con el tema que estábamos desarrollando en este capítulo, el paso siguiente que tenemos que dar es tratar de aplicar todo el formalismo de la mecánica cuántica que hemos desarrollado ahora y que con tanto éxito nos describió el estado dinámico de un átomo hidrogenoide, átomo de hidrógeno, todos aquellos que podían tener un solo electrón girando alrededor del núcleo, los vimos, los comentamos en el video pasado, a átomos multielectrónicos, es decir, átomos que tienen una cantidad mayor de electrones y ver qué es lo que sucede. Evidentemente, me adelanto un poco a decir de que la teoría ya no va a funcionar tan bien, que las predicciones de la teoría se van a apartar de los resultados experimentales en algún grado, pero que haciendo algunas correcciones y tomando algunas hipótesis simplificativas podemos seguir utilizándola. Para entender cómo están conformados los átomos multielectrónicos y cómo la mecánica cuántica predice esa distribución, ese ordenamiento, tenemos que enunciar un principio que es el principio de exclusión de Pauli, ¿sí? Pero antes, charlemos algunas cosas, algunas generalidades sobre tratar de predecir su comportamiento, el de los átomos multielectrónicos, con la mecánica cuántica que hemos desarrollado hasta ahora. Lo primero que hay que ajustar para poder hacer una pequeña corrección y que la teoría siga funcionando bien, siga prediciendo bien el comportamiento del átomo, es ajustar la fórmula que nos daba los valores de energía para cada uno de los niveles de energía en los que se encontraban los electrones. Ahora hay que trabajar con la masa reducida, que ya la habíamos mencionado antes, es la masa, es una masa calculada teniendo en cuenta la masa del protón y la masa del electrón, y tener en cuenta también la carga electrónica, es decir, la cantidad de carga electrónica que tenemos ya cuando tenemos más de un electrón. Esto está contemplado a través de la cantidad Z por E, donde Z es el número atómico. Entonces, con estas correcciones, la fórmula que me permite calcular los distintos niveles de energía toma esta expresión. Ahora es directamente proporcional al cuadrado del número atómico del elemento que estamos considerando e inversamente proporcional al cuadrado del número cuántico principal. La energía que determina el estado fundamental del electrón sigue dependiendo de un solo número cuántico. Bueno, esto en realidad, aquí tenemos la primera simplificación y digamos la primera discrepancia. Cuando tenemos átomos multielectrónicos, lo que sucede realmente es que los niveles de energía ya no están dependiendo solamente del número cuántico principal, sino que también hay una dependencia con los números, con los restantes números cuánticos. El número cuántico orbital, el L, el número cuántico magnético, el M sub L, y el número cuántico de spin, MS. Esto hace que la fórmula y el mecanismo para calcular los niveles de energía sea un poco más complicada. Y entonces se entiende que si vamos a calcular con esta formulita, hay discrepancia entre los valores medidos y los valores calculados. La segunda diferencia que tenemos cuando aplicamos el modelo que venimos desarrollando y lo queremos llevar a los átomos multielectrónicos es el campo central, la hipótesis de campo central. En átomos que tienen un solo electrón girando alrededor del núcleo, el campo de fuerzas es un campo central. Esto es, la fuerza que interactúa entre el núcleo y el electrón, mejor dicho, la recta de acción, la recta soporte, sostén de esta fuerza, que es consecuencia de la interacción del núcleo y el electrón, pasa por el núcleo, pasa por el centro digamos, de referencia, por el origen de coordenadas del sistema de referencia utilizado, que ya sabemos que es esférico. Y como el núcleo está ubicado ahí en ese punto de privilegio, entonces podemos decir que la recta de acción tiene que pasar por el núcleo.
Cuando tenemos átomos multielectrónicos, ya esta hipótesis no se puede sostener, por la razón de que la fuerza resultante, es decir, la fuerza de interacción entre el electrón y el núcleo en un átomo multielectrónico es una combinación de efectos entre el núcleo y el resto de los electrones. Por lo tanto, las fuerzas ya no son de tipo central, el campo de fuerzas no tiene estas características. Entre otras diferencias o entre otras modificaciones, esto hace que la energía potencial ya no tenga una simetría esférica, es decir, la energía potencial que nos da la energía puesta en juego por el núcleo para mantener fijo, para mantener ligado al electrón en su dinámica, ya no tiene una distribución esférica, no depende solamente de la inversa de la distancia de separación entre el núcleo y el electrón. Ya la dependencia es más compleja, además depende de las otras variables, que son variables de orientación, el θ y el φ, para el sistema de referencia que estamos usando, y entonces eso hace que el comportamiento sea un poco más complicado. Bien, de todas maneras, bajo ciertas hipótesis simplificativas, uno podría forzar en algunos casos esta situación y con algunas pequeñas correcciones todavía seguir siendo válido, pero en muy pocos casos. Acá tenemos la tablita que lista los valores permitidos de los números cuánticos, como ya hemos visto antes. Y entonces ahora vamos a enunciar, teniendo presente esto, el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli es fundamental para poder entender cuál es el ordenamiento electrónico alrededor del núcleo. Y dice que dos electrones no pueden compartir el mismo estado teniendo sus cuatro números cuánticos idénticos. Es decir, aún aunque estén en el mismo nivel de energía, siempre tiene que haber alguna diferencia, aunque más no sea en un número cuántico. El ejemplo más claro que podemos dar es en el átomo de helio. El átomo de helio tiene dos electrones en la primera órbita para n igual a 1. Estos dos electrones tienen el mismo valor energético. Ahora bien, ¿por qué pueden compartir el mismo nivel energético? Porque difieren en los números cuánticos de spin. Uno tiene spin 1/2, el otro tiene spin menos 1/2. Un tercer electrón en este nivel de energía sería absolutamente imposible de colocar o de encontrar, justamente porque un tercer electrón, para estar en el nivel n igual a 1, tendría que tener los cuatro números cuánticos iguales que alguno de los otros dos. Este mismo principio se aplica no solamente, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que en cada nivel de energía yo puedo tener una pareja de electrones, pero este nivel, este principio, esta restricción, digamos, de emparejamiento de los electrones también se extiende a los orbitales. Entonces, de esta manera uno puede entender fácilmente cómo es este ordenamiento electrónico alrededor del átomo. Entonces, acá tenemos una tabla que lista los números cuánticos para los primeros valores de n, 1, 2, 3 y 4, y sus correspondientes valores de L, ML y evidentemente MS. Entonces, acá vamos a entender esto. Para el primer nivel energético, corresponde a n igual a 1, el valor de L, el único valor de L posible es 0, y el único valor de ML asociado con él también es 0. El estado de ese electrón está descrito por la función de onda correspondiente para, en la notación que estamos utilizando, 1S, el estado 1S. Aquí se refiere a un solo nivel energético, a un solo estado de energía, que como máximo, aplicando el principio de exclusión de Pauli, podemos tener dos electrones. Es decir, la capa K electrónica puede albergar como máximo dos electrones, no más. Pero para n igual a 2, la cosa es un poco distinta, porque para n igual a 2, yo tengo dos valores posibles de L. Para el L igual a 0 se repite el ML0 del caso anterior, el electrón está en el nivel, es decir, en el estado 2S o descrito por la función de onda correspondiente a 2S, y como máximo, aplicando el principio de exclusión de Pauli, tengo un solo nivel de energía que puede acomodar o que puede albergar dos electrones.
Pero para L igual a 1, tengo 3 posibles valores de ML. Esto quiere decir hay 3 orientaciones posibles en el espacio para que se acomode, o 3 lugares, si ustedes quieren llamarlo así, que tienen orientaciones distintas en el espacio y que pueden albergar una pareja de electrones cada uno de ellos. Ese estado corresponde a la función de onda del 2p y cada uno de estos orbitales, para ML igual a 1, 0 y menos 1, yo puedo albergar una pareja electrónica. Quiere decir que en total, en el nivel 2p o en el subnivel 2p, puedo alojar hasta 6 electrones. Esto hace que la cantidad total de electrones en la capa L sea, o n igual a 2, sea de 8 electrones. Bueno, con la misma lógica, se pueden deducir los demás valores que están aquí, ¿sí? Da un total de 18 electrones que se pueden alojar en el nivel n igual a 3, 2 en el 3s, 6 en el 3p, 10 en el 3d, y 32 en total en la capa n, es decir, para n igual a 4, 2 en el 4s, 6 en el 4p, 10 en el 4d, 14 en el 4f. Es decir, es la cantidad de valores, la cantidad de electrones que puede alojar cada subcapa está dado por la cantidad de valores que puede tomar ML multiplicado por 2, porque hay 2 para cada valor de ML. Entonces, con esta estructura se van ordenando los electrones siguiendo este ordenamiento, que está arreglado acá por las notaciones, es decir, que está ordenado siguiendo esta notación electrónica. Si pudiéramos imaginar que estamos armando todos los átomos, armando las configuraciones electrónicas como si fuese un juego para toda la tabla periódica, tendríamos que ir agregando electrones hasta completar cada uno de estos niveles y subniveles, y entonces ahí tendríamos toda la tabla periódica descrita a través de la mecánica cuántica. Muy bien. Bueno, esto es un poco lo que está diciendo este apartado de acá. Es básicamente eso. Se los dejo para que lo lean. Muchas de estas cosas seguro que ya la han traído, ya se las han explicado en química. El químico utiliza, digamos, la configuración electrónica para explicar la tabla periódica y además para explicar las propiedades de los elementos que están ordenados en la tabla periódica. Se los dejo para que lo lean. Acá lo que tenemos es el listado de las configuraciones electrónicas para los primeros 30 elementos de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, si empezamos a estudiar con detenimiento la configuración electrónica para los elementos desde el hidrógeno en adelante, en número creciente de electrones, nos vamos a encontrar con que se respeta la secuencia de la configuración electrónica. El hidrógeno tiene un solo electrón en el nivel n igual a 1, y la configuración electrónica, es decir, la que me marca la distribución de los electrones en ese nivel, está escrita ahí, 1s. Para el hidrógeno, para el helio tengo, para el mismo nivel de energía, n igual a 1, configuración electrónica, notación en configuración electrónica 1s, o capa K si ustedes quieren, pero como puede alojar como máximo 2 electrones, esto está descrito, está contado en la configuración electrónica a través de un numerito que se pone como potencia de S. En realidad no es una potencia, significa la cantidad de electrones que están alojados, que tienen ese estado en ese nivel de energía. Para el litio ya tengo que habilitar un segundo nivel de energía, el n igual a 2, porque tengo que acomodar 3 electrones. Y ya el nivel 1 quedó completo porque ahí se aloja la única pareja de electrones que puede vivir en ese nivel de energía. El tercer electrón en la configuración del litio entra en un nivel n igual a 2, acá lo tenemos, 2s, ese electrón está en el estado 2s y hay un solo electrón. Para el berilo, que ya tiene 4,
completa el segundo nivel de energía, completa el estado 2s con 2 electrones. El quinto elemento en la tabla periódica es el boro y el quinto electrón tiene que entrar en el subnivel 2p, comenzar a llenar el nivel 2p y así sucesivamente. Todo anda bien hasta que llegamos al número, perdonen que lo perdí, al número 21, el escandio. ¿Por qué digo que todo anda bien hasta acá? Porque fíjense ustedes, acá venimos. En realidad el problema empezó ya antes, el problema empezó en el potasio. En el escandio se muestra claramente este problema, pero en el potasio, en la configuración electrónica del potasio, ya empezamos a vislumbrar una cierta diferencia respecto de lo que habíamos sospechado de cómo se van ordenando los electrones. El argón, que es el elemento 18 anterior al potasio en la tabla periódica, tiene esta configuración electrónica de acá y completa su último orbital con 6 electrones en el subnivel 3p. En el nivel 3p hay como máximo 3 orientaciones posibles, 2 en cada orientación, 2 en cada orbital. Ahí tenemos el total de 6 electrones que completan, junto con los 2 del nivel 3s, toda la capa L, toda la capa o el nivel n igual a 3. Pero el potasio, que tiene 19 electrones, tiene que incorporar un electrón más. Uno sospecharía que ese nuevo electrón tiene que comenzar a llenar los subniveles 3D, porque desde el punto de vista lógico, digamos, el nivel 3D tendría que estar a un nivel de energía más bajo, más negativo, que el nivel 4s. Sin embargo, este electrón, el número 19 en el potasio, comienza a llenar el nivel 4s. Y después, si seguimos con la secuencia, vamos a observar que el calcio, que tiene 20 electrones, termina de completar el orbital 4s y después que ha terminado de completar el nivel 4s, el escandio, que tiene 21 electrones, comienza a localizar el electrón número 21 en el subnivel 3D. Aquí hay una inversión de esa secuencia que nosotros habíamos visto y que la configuración electrónica muestra claramente. Esto se denomina traslape, es decir, que un subnivel que tendría que aparecer después, comienza a aparecer antes del correspondiente según lo que marca la teoría. Bueno, evidentemente la explicación de esto tiene que ver con los valores de energía. La explicación es que energéticamente hablando, el orbital 4s es más energético me refiero con valores de energía más negativos, es decir, energéticamente está más cerca del núcleo que el nivel 3D. Por eso que los electrones, cuando se van acomodando, primero encuentran el 4D y después van encontrando el 3D. Perdón, primero encuentran el 4S, después encuentran el 3D. Esto hasta el zinc, que es número electrónico 30, el número atómico 30, se va a mantener así, es decir, primero el 4S, después el 3D, y en el zinc completamos el 3D, una vez que terminamos totalmente de completar el 3D, empieza a llenarse el nivel 4P. Ya teníamos lleno el nivel 4S, después del 3D aparece el 4S. Bueno, aquí aparece entonces una inversión que se llama traslape y que tiene que ver con los valores energéticos de esos subniveles de energía. Bien, para poder entender por qué se producen estas distorsiones energéticas, hay que estudiar un efecto que, en el caso de los átomos multielectrónicos, se presenta, que en el caso que no habíamos visto antes, porque el efecto de apantallamiento, que es lo que vamos a ver, no se muestra en el caso de los átomos hidrogenoides. Tomemos el ejemplo que da el libro para el sodio, Z igual a 11. Estos 10 electrones, volvemos rápidamente a repasar la configuración electrónica, para el sodio con N igual a 11
tenemos esta distribución energética, ¿sí? Tenemos lleno la capa 1s, la capa 2s y los orbitales 2p, y comienza a llenarse el nivel 3s, alojando un electrón. Ahora bien, desde el punto de vista del último electrón, la energía y consecuentemente la fuerza de atracción que lo mantiene ligado al núcleo no podría ser calculada utilizando la ecuación anterior, la que me da los valores de energía, diciendo de que Z vale 11, porque esto a los fines prácticos no es cierto, debido al efecto de apantallamiento. La fuerza de atracción electrostática que media entre el núcleo atómico del sodio y el electrón de su última órbita está modificada, está perturbada, está disminuida por este efecto de apantallamiento. Los 10 electrones que se encuentran en los niveles más profundos ejercen un efecto de apantallamiento sobre el último electrón y perturba esa fuerza de atracción. Para poder entenderla fácilmente, podemos utilizar las herramientas que utilizábamos en física 2, el teorema de Gauss. Recuerden ustedes que con el teorema de Gauss calculábamos los valores de la energía, del campo eléctrico, digamos, que aparecía en una distribución de cargas. Tomamos una superficie gaussiana, imaginemos que tomamos una superficie gaussiana de forma esférica, encerrando los 10 primeros electrones de las capas más internas. Entonces, al calcular la carga neta que ha encerrado la superficie gaussiana, nos damos cuenta que el campo eléctrico efectivo que se está produciendo y que ve el último electrón que no ha quedado encerrado por la superficie gaussiana es de una carga positiva, porque la carga neta es de una carga positiva. 10 protones quedan compensados o anulados por los 10 electrones de las capas más internas. El único que genera un campo eléctrico para interactuar con el último electrón y tenerlo fijo en el orbital 3D es una carga efectiva de un protón. Entonces, con ese valor se puede ir a esta formulita y calcular, para el caso de que estamos hablando del electrón número 11, un nivel energético que corresponde a una carga efectiva de 1. Cuando hacemos eso, encontramos que para el estado 3D, el valor calculado es 1,52. Y el valor experimental es el que está acá, 1, con negativo, ¿no es cierto? 1,521. Es decir, el resultado experimental se acerca magníficamente, se aproxima magníficamente al resultado teórico con esta corrección del efecto de apantallamiento. Esto hace que los valores de energía, repito, se vean corregidos o tengan que ser corregidos cuando estamos trabajando con átomos multielectrónicos, ¿sí? Bien, acá tienen entonces un pequeño cálculo de la determinación experimental de la carga efectiva. Energía del electrón de valencia, son valores numéricos, valores sencillos. Y vamos a ver, para finalizar, el espectro de rayos X. Nosotros algo habíamos mencionado respecto de los rayos X, de la difracción de electrones de rayos X que se produce. Habíamos mencionado los experimentos de Max von Laue y de Bragg, y de alguna manera habíamos comentado esto. Para 1913, un físico experimental inglés llamado Moseley hace estudios de los espectros de línea emitidos por átomos excitados, pero a los niveles de energía correspondientes a los rayos X, es decir, fotones de rayos X, y se encuentra con una distribución de intensidad en función de la longitud de onda que tiene este aspecto. Acá podría ser entendida esta gráfica como la mezcla de dos gráficos
o de dos espectros de intensidad superpuestos. Uno continuo, que tiene esta forma, donde evidentemente descubrimos una longitud de onda mínimo, es decir, los fotones de rayos X emitidos tienen una longitud de onda mínima, por debajo de la cual no hay detección posible de fotones, que concuerda bastante bien o que puede ser explicado bastante bien con las teorías tradicionales. El problema es que aparecen dos picos, que acá en este gráfico están identificados como K alfa y K beta, que no pueden ser explicados de una manera sencilla y que Moseley consiguió explicarlo. Bueno, Moseley consiguió obtener una ley experimental llamada la ley de Moseley, justamente, que pone, marca la dependencia que hay entre la frecuencia, cuidado que esta gráfica es de la longitud de onda, marca la frecuencia de los fotones de rayos X, o determina la frecuencia de los fotones de rayos X medidos en función del número atómico de la sustancia que se está realizando. Él lo que hizo en realidad fue observar esta gráfica. Acá estamos viendo, o estamos representando gráficamente, la raíz cuadrada de la frecuencia a la cual aparece el pico K alfa, este que está acá, el mayor de todos dentro de un espectro de emisión, para cada uno en función de los números atómicos, es decir, para cada una de las sustancias que está siendo ensayada. Y esta curva, mejor dicho, esta línea recta, predice espectacularmente la ley de Moseley, o ayuda a determinar la ley de Moseley, a entender la ley de Moseley. Bueno, digamos, para poder explicarlo hay que entender lo siguiente. En los espectros de líneas comunes, de los cuales hemos venido hablando desde la unidad Q número 4, en la cual fueron interpretados como los fotones emitidos por los electrones cuando después de ser excitados volvían a sus estados fundamentales, haber saltado de nivel de energía y regresado a su estado fundamental, que dio pie, digamos, a el modelo atómico de Bohr. Ese espectro era un espectro que se obtenía para bajas energías. Eran los espectros emitidos por los electrones de las capas más externas de los átomos utilizados en cada uno de los experimentos, ¿sí? Como estos electrones están débilmente ligados al núcleo, por lo que habíamos comentado recién por el efecto de apantallamiento, entonces con muy poca energía yo conseguía excitar a esos electrones para que saltaran a niveles de energía más externos, menores energéticamente hablando, o más positivos, menos negativos, y cuando regresaran mostraran los espectros de líneas característicos que ya habíamos explicado. Ahora bien, para poder explicar la brutal diferencia de magnitud con los picos que estamos viendo acá, el identificado como K alfa y K beta, hay que explicarlo de manera que estos son producidos también por saltos de electrones, pero producidos por la absorción de fotones de alta energía de rayos X. Como estos fotones tienen alta energía, pueden penetrar mucho en las capas electrónicas y excitar átomos de las capas más profundas. Entonces, como tienen mayor valor energético, pueden saltar y al regresar emiten fotones de alta energía que explican el comportamiento o la aparición de estos picos de magnitudes de intensidad tremendamente grandes. Acá tenemos el caso de, por ejemplo, bueno, en realidad hay que explicar un mecanismo anterior, es decir, la cosa no es tan sencilla. Cuando un fotón de alta energía, por ejemplo de rayos X, afecta a un electrón de las capas más internas, este electrón lo que hace es saltar de órbita, saltar de nivel de energía. Y en esa capa profunda queda lo que se denomina un espacio vacío, es decir, donde antes había un electrón, ahora no lo hay. A eso se le llama hueco. Esto lo vamos a ver y lo vamos a utilizar muchísimo, este concepto de falta de electrón descrita a nivel de hueco cuando veamos estado sólido. Pero ese hueco rápidamente es llenado por electrones de las capas internas, pero que están por arriba de la capa
de la capa donde fue desalojado ese electrón. Para fijar idea, supongamos que el electrón que ha saltado como consecuencia de la absorción de un fotón de alta energía sea un electrón de la capa K. Quiere decir que en la capa K hay ahora un hueco, una ausencia de electrón. Rápidamente este hueco es llenado, ocupado por un electrón de la capa más externa, es decir, de la capa L, que llena la capa K. Entonces, esta exceso de energía, es decir, esta reacomodación de electrones en las capas debido a los huecos que se producen, van emitiendo fotones de alta energía que dan cuenta en el experimento de Moseley de estos picos. Acá tenemos un pequeño cálculo respecto de un electrón, respecto de un fotón de rayos X correspondiente a que genera los picos de la capa K alfa, que se emite cuando un electrón de la capa L llena, n igual a 2, llena el hueco producido por este electrón en la capa K que saltó, n igual a 1. Estamos trabajando con un átomo de Z protones, ¿no es cierto? Entonces, al calcular los niveles de energía inicial y final, tenemos que hacer esta cuenta. El nivel de energía inicial corresponde a n igual a 2, el nivel de energía final, que es de donde partió el electrón de la capa L para llenar el hueco en la capa K, el nivel de energía final es para n igual a 1, acá lo tenemos. Entonces, la diferencia de energía, que va a dar cuenta del fotón que es emitido y que genera el pico K sub alfa, acá lo tenemos claramente identificado en la nomenclatura utilizada, es este valor de acá. El Z obviamente está dependiendo de la sustancia, del átomo que estemos utilizando para realizar este experimento. Y desde el momento en que la energía del fotón está relacionada con la frecuencia a través de la constante de Planck, entonces podemos poner que esta energía, si la dividimos por la constante de Planck, me da el valor de la frecuencia del fotón que ha sido emitido por el electrón que pasó a llenar el hueco de la capa más interna. Y esta fórmula de acá es prácticamente la misma fórmula que encontramos en la ley de Moseley y que él encontró experimentalmente. Acá es 2,48 por 10 a la 15 z menos 1 cuadrado, y acá tenemos un 2,47 por 10 a la 15. Lo que se obtiene desde el punto de vista teórico con los resultados experimentales es de una precisión muy grande. Ahora acá lo que observamos en esta fotografía es, esta gráfica realizada para distintas sustancias y donde se puede ver claramente los picos, el K alfa, el K beta, incluso hay picos también identificados como K gamma, son todos los identificados con K sub algo, son todos los electrones, son todos fotones producidos por electrones de la capa L que llenan huecos de la capa K. Este mecanismo también se puede producir entre otras dos capas, por ejemplo la L y la M, o la M y la N, dando origen a otros picos, ya no K, sino identificados como L o M, sub alfa, beta, gamma, ¿sí? Dependiendo de la complejidad, digamos, del mecanismo que se está poniendo en juego. Bueno, acá tenemos el cálculo de emisión de los espectros de la emisión de rayos X, y si ustedes recuerdan lo que vimos cuando habíamos estudiado los espectros de emisión, existen dos tipos de espectros, los de emisión y los de absorción. Los de absorción son, los de emisión son lo que acabamos de ver, emisión de fotones que son registrados en un determinado experimento por un determinado detector. Pero también existen los espectros de absorción de rayos X. A diferencia de lo que vimos anteriormente, de los espectros de emisión para las sustancias, donde el espectro de absorción y el espectro de emisión eran duales, es decir, uno era el negativo del otro, se podían superponer y encajaban perfectamente.
Las líneas de emisión eran justamente las líneas que faltaban en los espectros de absorción. Acá la cosa es un poco distinta, porque los mecanismos se complican. Es decir, las líneas de emisión, por ejemplo, K alfa, no son exactamente las líneas que están faltando en los espectros de absorción cuando están involucrados fotones de rayos X. Bien, no vamos a, digamos, simplemente vamos a mostrar esta gráfica que grafica, valga la redundancia, la intensidad en el espectro de absorción y que marca la aparición de estos picos que, vuelvo a insistir, no coinciden con los valores de los picos K, K alfa, K beta, K gamma, que se ven en esta gráfica de acá. En esta gráfica de acá. No podemos ahondar en estos detalles, necesitaríamos hacer toda una descripción mucho más profunda, simplemente lo dejamos como un caso, digamos, comentando que hay una descripción y advirtiéndonos de que en esta discrepancia se sospecha que los mecanismos son un poco más complicados. Bien, perfecto. Con esto entonces hemos terminado a desarrollar todo el capítulo correspondiente a mecánica cuántica y a configuración electrónica o bien átomos multielectrónicos.